En el ámbito de la ciencia política, creo que uno podría atribuir algo similar a eso a un periodo anterior al de Adam Smith, si bien de nuevo sobre estos temas de política, por supuesto que también ya los griegos habían comenzado a hablar de eso, pero esta actitud científica, digamos, respecto a la política, tal vez podamos atribuirla a dos autores como Thomas Hobbes y Nicolás Maquiavelo. Con todo lo que nos gustan o nos disgustan, digamos, a los dos se le atribuye haber intentado entonces entender a la política como es, más que como debería ser. Y parto de ellos porque, en particular en el caso de Thomas Hobbes, busca encontrar una pregunta a qué es lo que justifica la existencia del Estado, que no sea una justificación, digamos, teológica de que tenemos este gobierno porque proviene de Adán, digamos, a través de su sangre llegó hasta este rey que tenemos ahora, o de alguna forma el Señor quiso que tuviéramos un gobernante, etcétera, etcétera. ¿Qué explicación racional le puedo dar a la existencia de este aparato que es el Estado? Y lo que plantea Hobbes es algo que es generalmente muy conocido, que es, bueno, una descripción acerca de una situación en la cual no hay Estado, que suele denominarse desde entonces un estado de naturaleza, el cual él describe como una situación sórdida, donde la vida del ser humano es triste, infeliz, pobre. ¿Por qué? Porque es un poco la ley de la selva, porque estamos todos teniendo que preocuparnos y ocuparnos de que no nos agredan los demás, de proteger nuestra persona y nuestra propiedad. Entonces, la verdad que perdemos mucho tiempo con eso y entonces no podemos prosperar y dedicarnos a ser productivos, etc. Entonces, dado ese problema y dada esa triste situación en el estado de naturaleza, producimos este contrato social según el cual nos ponemos de acuerdo para deponer nuestras armas y entregárselas a este agente que hemos creado en ese momento, que es el Estado, al cual le vamos a atribuir entonces el monopolio del uso de la fuerza y de la coerción. Ese va a ser el Estado. Al asignarle, digamos, el monopolio de la coerción y de la fuerza, nosotros nos desarmamos y vivimos pacíficamente entre nosotros. Y cualquier problema que surja, entonces esta institución a la cual le hemos dado el poder de coerción nos va a proteger y lo va a resolver. Nos va a proteger de la agresión externa o nos va a proteger de la agresión entre nosotros. Bueno, muy bien. Hobbes decía algo más, debo decir, que no solamente realizábamos ese contrato social para crear la figura del Estado, sino que además le entregábamos el poder absoluto, ¿sí? Un poder prácticamente ilimitado. Muy bien, las ciencias se van desarrollando más bien como un diálogo en el cual algunos autores van discutiendo con otros. Habiendo planteado esta base, digamos, de explicación acerca del origen y también un poco de la justificación moral de por qué debe haber tal cosa como un Estado, el siguiente paso, digamos, es el que plantea un señor que se llamó John Locke, que en discusión, entonces no directa, porque Locke discute sobre todo con otro autor que se llamó Filmer, pero lo que plantea en el fondo es una discusión con la tesis principal de Locke, que es, no es que él usara esta palabra, pero que básicamente responde a esta pregunta. Es la única frase en latín que yo más o menos sé. Quis custodiet ipsos custodes. Es decir, ¿quién custodia a los custodios? El punto es, si nosotros nos hemos desarmado nosotros y le hemos entregado a esta figura el monopolio del uso de la fuerza y de la coerción, ¿qué pasa si esta figura que hemos creado utiliza ese poder contra nosotros? ¿Cómo vamos a limitar entonces ese poder que le hemos dado? En frases de algún otro cientista político tenemos esta paradoja de que necesitamos crear una institución que tenga un cierto poder, pero no demasiado como para que luego lo use contra nosotros mismos.
Entonces esto se convierte, a partir de este momento, debo decir, en la base central de la pregunta que hay que contestar en la filosofía política, que es la esencia también de la pregunta que quiere contestar el liberalismo como filosofía política. Y esto es, ¿cómo limitamos? ¿Quién custodia a los custodios? ¿Cómo limitamos al leviatán? ¿Cómo restringimos el poder para que no sea abusado? Para no llegar a situaciones como esta, en la cual la última alternativa que nos queda es tomarnos una balsa y vaya a saber a dónde podemos llegar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, he empezado a hacer como una especie de nada rigurosamente científico, una serie de propuestas. Casi todas las propuestas de limitación al poder empiezan a surgir a partir de estos autores, a partir de Locke, Montesquieu, Voltaire, etcétera, etcétera. Hamilton, Madison, Jay, todos esos. Antes no había una discusión, antes tampoco existía el concepto claro de derechos individuales, digamos, que tienen que ser protegidos, ¿no es cierto? Entonces no es de extrañar de que casi todas las propuestas de cómo limitar el poder político surgen a partir de ese momento. Lo que hice es básicamente una enumeración. Y sobre todo teniendo en cuenta cuál es la interpretación, porque esto ustedes imaginan es un mundo enorme. Yo lo que he tomado acá es, en la mayor parte de los casos, es enumerarlas y qué es lo que van diciendo los economistas al respecto de estas propuestas. Ahora las vamos a ir viendo, tal vez sea incompleta, voy a agradecer todas las que ustedes me quieran agregar acá porque voy coleccionando y después vamos a ir viendo también en qué medida han logrado el objetivo para el cual fueron creadas. Entonces, vamos a empezar. En principio, todas surgen a partir de que se va desarrollando este concepto de república, ¿no? Porque república es la esencia de lo que es un gobierno limitado, ¿no es cierto? Y en este sentido, ustedes saben, yo no voy a entrar en esto ahora, tenemos una gran discusión con nuestros rivales ideológicos, quienes hacen sobre todo hincapié en la democracia, ¿no es cierto? Como la decisión de la mayoría sin límites prácticamente, en tanto en cuanto la simple decisión de la mayoría ya justifica esa decisión. Bueno, vamos a ver entonces en estos 300 años más o menos cuáles son todas estas propuestas de limitación al poder que han sido desarrolladas. La primera que voy a mencionar son las cartas de derechos. Hay eventos históricos muy importantes. Voy a señalar, por ejemplo, ahí tengo, como ven ustedes, la Carta Magna, tal vez porque sea la primera, la más antigua, en el siglo XIII, la Bill of Rights, una enmienda agregada a la Constitución de los Estados Unidos, la Declaración de los Derechos del Ciudadano de la Revolución Francesa, la Constitución de Cádiz española. Como los puse como ejemplos, entonces, de documentos en los cuales se busca especificar cuáles son los derechos de los individuos y por lo tanto derechos que no pueden ser suprimidos o violados por el poder público. De hecho, en casi todas nuestras constituciones habrán notado ustedes que esta sección de derechos individuales o de Bill of Rights aparece primero, ¿verdad? Primero aparece, bueno, estos son los derechos que tienen los ciudadanos, luego aparecen las disposiciones respecto a la gestión del Estado. Pero el mensaje implícito en esto, acá hay ciertos derechos que son previos a la constitución del Estado, que son parte de la naturaleza humana y que por lo tanto no están sujetos a votaciones de mayorías circunstanciales y que no pueden ser derogados por una simple mayoría. Estos son previos entonces a la configuración del Estado. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, primero se aprobó la Constitución y la Bill of Rights es una enmienda, porque ellos discutieron en ese momento si era necesario decir esto. ¿Es necesario decir esto, que tenemos derechos? Hasta que alguno dijo, bueno, pero mejor pongámoslo por escrito, porque para que no haya ninguna duda de que esto es así. Y entonces luego la Bill of Rights fue incorporada como una enmienda y no como parte de la Constitución original. Pero acá nos encontramos un problema que en última instancia afecta a esto y afecta a todo el derecho, y que es un problema
de interpretación de las palabras, es decir, un problema de, como van a ver, voy a poner ahora aquí, de hermenéutica, es decir, porque uno escribe cosas, pero el sentido de las palabras luego va evolucionando históricamente y no necesariamente significa lo mismo en el siglo XX de lo que significa en el siglo XVIII. Y ese es un problema que tenemos todos aquellos que pensamos en la forma entonces de organizar la sociedad y de limitar el poder, porque el uso de las palabras hace difícil digamos, contener a los contenidos, para ponerlo de alguna forma. Y digo esto, lo voy a señalar con un ejemplo posterior. Por ejemplo, este es un ejemplo de la Bill of Rights en Inglaterra. La Carta Magna es del siglo XIII. La Bill of Rights es la que surge luego de la llamada Revolución Gloriosa en Inglaterra, que es un poco el origen del Parlamento moderno, está allí. Decía que no habría interferencia real con la justicia, que el rey no dictaba justicia ni podía establecer cortes reales, no podía establecer impuestos sin la aprobación del Parlamento. Ese ya era un principio que estaba en la Carta Magna, que decía no taxation without representation. Eso fue clave en ese momento. La libertad para realizar reclamos al rey sin temor a ser castigado. No podía mantener un ejército permanente en tiempo de paz sin aprobación parlamentaria. No podía interferir en la elección de parlamentarios, ni en la libertad de poseer armas para su propia defensa, ni en la libertad de expresión. Un documento realmente muy importante y fundamental. Ahora, luego tenemos este problema, lo mismo pasó con la Bill of Rights en los Estados Unidos, pero tenemos este problema de interpretación. Y fíjense lo que ocurrió en los Estados Unidos. La Declaración de Derechos de Virginia, redactada por George Mason, decía así: que todos los hombres son por naturaleza libres e independientes, los que cuando entran en sociedad no pueden ser desprovistos por ningún tipo de alianza o desposeer su posteridad, tales como el goce de la vida y la libertad, con los medios para adquirir y poseer propiedad, persiguiendo y obteniendo felicidad y seguridad. Ahora, luego, en el medio de la discusión, finalmente de la Declaración de la Independencia norteamericana, Jefferson, quien originalmente había escrito un párrafo muy parecido a este, en verdad, por alguna razón, y bueno, ahora puedo explicar la razón, elimina la palabra propiedad, porque él piensa que a lo mejor nos estamos refiriendo a la propiedad de los títulos, digamos, de la tierra y etcétera, y el concepto de propiedad es algo, vamos a poner algo más general, algo más amplio, y entonces termina redactado de esta forma, por Thomas Jefferson: sostenemos estas verdades como evidentes en sí mismas, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que entre ellos se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahora, en vez de propiedad, teníamos la búsqueda de la felicidad. Y acá es donde viene el problema de la hermenéutica, porque yo le planteo a ustedes, ¿qué es la búsqueda de la felicidad? Bueno, acá entra cualquier cosa, digamos, ¿no es cierto? Acá, digamos, la posibilidad de incluir cualquier tipo de medida como una medida que tiene como objetivo la búsqueda de la felicidad es muy simple, y de hecho es lo que ha ocurrido. Tan simple que, a ver si lo tengo acá, ok, fíjese lo que ocurre. Lo mismo ocurre con una segunda medida que paso a relatar, que es la enumeración de poderes. Es un principio básico también de la Constitución norteamericana. Es decir, por un lado tenemos la Bill of Rights, que establece y enumera los derechos, pero también vamos a enumerar los poderes que le hemos delegado al gobernante. Entonces, ¿qué le hemos delegado? Como dice artículo primero, sección octava de esta Constitución, el Congreso tendrá el poder de establecer y recaudar impuestos, derechos y tasas para pagar las deudas y proveer a la defensa común y al bienestar general de los Estados Unidos, pero todos los impuestos, derechos y tasas serán uniformes en todos los Estados Unidos. Pero de nuevo aparece esa frase de proveer al bienestar general. ¿Pero qué es el bienestar general? Bueno, el mismo Jefferson señaló en su momento de que ese poder para proveer el bienestar general no era un poder distinto de los poderes enumerados en la Constitución. Es decir, no era una carta blanca para que hicieras cualquier cosa. Pero eso duró muy poco, tan poco como para, por ejemplo, señalarles a ustedes de que Hamilton escribe en el año 1791, es su famoso llamado Informe sobre las Manufacturas, donde promueve la protección arancelaria para favorecer a la industria local, y lo hace ¿con qué argumento? Con el argumento de que está promoviendo el bienestar general.
y estaba introduciendo un arancel que claramente no cumplía con ese principio de que todas las tasas serán uniformes en todos los Estados Unidos, etcétera, porque ahora había algunos productos que pagaban, otros que no pagaban. Esto se mantuvo así hasta que fue formalmente reconocido ya por la Corte Suprema de los Estados Unidos en la década del 30, donde en un fallo de la Corte ahora directamente asignan al Estado esa capacidad de promover medidas en pos del bienestar general. Es decir, toman la hipótesis de Hamilton y dejan la hipótesis de Madison de lado. Y quiere decir que acá con esto lo que quiero señalar es la dificultad que existe en tratar de poner límites con definiciones de este tipo, en las cuales el lenguaje y la interpretación del lenguaje, miren, puede ir para cualquier lado, en base a la hipótesis que planteaba ayer, que es cuáles son los valores y cuáles son las ideas que predominan en la sociedad. Si eso cambia, va a cambiar la interpretación de estas palabras y podés terminar en cualquier lugar. Con lo cual, el instrumento para limitar el poder aquí... En fin, podemos en todo caso y al final incluso discutir, ¿es mejor tenerlo que no tenerlo? Bueno, puede ser, pero no parece ser una barrera insuperable. ¿Qué otra? Bueno, típico, la separación de poderes. Todos la conocemos esto. ¿Cuál es la...? Simplemente puse aquí una interpretación de tipo económico. ¿Por qué desde el punto de vista económico nos parece atractiva la separación de poderes? Bueno, porque por un lado genera un mayor grado de competencia, el poder está distribuido, hay mayor competencia entre distintas agencias que fueron asignados distinto tipo de poderes y además, por ejemplo, genera un mayor costo para hacer lobby, ¿no es cierto? En la medida que el poder está separado, ya no es que tenés que... Imaginemos a la Paraguay de Stroessner o a la Venezuela de Chávez. ¿A quién hay que hacer lobby? A Chávez, digamos. Pero en tanto y en cuanto el poder está más o menos distribuido y tenés que hacer lobby a los congresistas, a los funcionarios, a los jueces. Es más complicado, digamos. Entonces la división de poderes reduce eso también, ¿no es cierto? Y acá encontramos en la historia dos procesos. El primero, el que plantea Locke, Montesquieu, que son los que aparecen ahí en la foto, es una división que llamaríamos horizontal, ¿no? La que todos conocemos. Vamos a dividir el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Pero luego vienen los federalistas y le agregan un nivel adicional, que es el nivel, llamémosle, vertical, el del federalismo. Vamos a dividir además el poder entre el gobierno federal, entre los estados, entre los gobiernos locales. Entonces hacemos incluso una dispersión mayor de ese poder para garantizar que ese poder no sea abusado. Bueno, esta es muy conocida por todas también. Esto lleva a la discusión entre federación o confederación, que fue una discusión clave también en el caso de los Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? La confederación, digamos, para ponerlo en términos muy simples, genera un poder central débil, porque genera un poder en el cual solamente tiene los poderes que le hayan sido delegados expresamente por cada uno de los estados que lo constituyen. Y en todo caso puede llegar a ser representar a la confederación internacionalmente, algo de eso, pero no mucho más. La federación, por el contrario, genera un poder central fuerte que incluso puede intervenir en los estados en caso, por ejemplo, de que encuentre que hay algún tipo de violación de derecho individual dentro de algún estado. La experiencia de los Estados Unidos es que los primeros años fueron una confederación, ellos luego dicen que entendieron que la confederación no funcionaba, que necesitaban ese poder fuerte y establecieron entonces la federación. Una gran discusión, recomiendo a todos verla, interesantísima, entre los federalistas y los antifederalistas, con argumentos muy potentes, muy serios, los federalistas argumentando que era necesaria la unión, el poder central para garantizar la unión, y los antifederalistas preocupados diciendo, una vez que le damos a este poder central esa magnitud de poder, ¿cómo vamos a hacer después para que no crezca y avasalle los poderes de los estados? Que si uno lo mira ahora, 200 años después, parece ser efectivamente lo que ha ocurrido. Lo que ha crecido es el Estado federal, asumiendo cada vez más funciones y poderes que originalmente correspondían
a los estados. Pero claro, verlo en ese momento seguramente no es lo mismo que verlo ahora. El argumento era que no había ninguna confederación que históricamente hubiera funcionado. Algunas en Grecia nunca funcionaron. Pero tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, Suiza fue una confederación como por 500 años. Hasta 1848, hasta las revoluciones de 1848, que convierten a Suiza más en una federación, ya con un gobierno central, pero siempre débil, porque si hay una pregunta que nunca me falla y que es buenísima. Cuando yo hablo, tengo que dar conferencias sobre la calidad de las instituciones, y planteo este punto y planteo el punto de que lo que importa en la calidad de las instituciones es aquellos países que tienen calidad institucional son en los que gobierna la ley y no las personas. Gobiernan las normas al margen de quienes son estrictamente las personas. Y la pregunta que siempre planteo a la audiencia y que nadie nunca me ha contestado es esta: ¿quién es el gobernante de Suiza? ¿Cómo se llama? La gente, mire, ¿cómo? ¿Quién es? A ver. No sé, yo creo que los suizos no deben saber tampoco mucho, ¿sabes? Pero eso es lo grande. Bueno, de hecho tienen un consejo de 8 ministros que se van rotando una vez por año, pero hoy, decir el nombre del de hoy, no lo sabemos. Y eso es una cosa bastante extraordinaria, digamos, de un país que funciona sin la necesidad de tener... Ahora, si uno le pregunta, ¿quién era el gobernante de Venezuela? No le podés cerrar quién era, el tipo decidía todo. Pero el suizo, nada, ¿no? El suizo no sabe. En fin, Suiza fue una confederación, sobre todo originada por problemas religiosos, porque los cantones al principio se mataban entre sí, entre protestantes y católicos y qué sé yo, hasta que al final dijeron, bueno, basta, en fin, cada cantón elige lo que quiere y evolucionó, digamos, durante 500 años una confederación con bastante éxito. En el caso de mi país, debo decir, yo no sé si Walter estará todavía en la Constitución. La Constitución dice el nombre del país es República Argentina o Provincias Unidas del Río de la Plata. O también se llamaba Confederación Argentina. Entonces, tenía la palabra confederación porque tiene un origen federal muy fuerte, pero también ha pasado lo mismo que en los Estados Unidos, que el poder central cada vez se ha concentrado más en desmedro, digamos, de los poderes regionales. Bueno, esta es una gran discusión, porque si yo creo y les planteo a ustedes que en cualquier discusión de políticas públicas, una forma sencilla de plantear la idea liberal es simplemente plantear la descentralización. Listo. En educación habría que hacer el Estado, descentralización, que decidan los municipios, que cada cual tenga el sistema de educación que quiera. Y ahí veremos cuál funciona. ¿Quieren vouchers acá? ¿Quieren créditos acá? ¿Querés toda estatal? Toda estatal. Vamos, prueben. Y yo creo que es un argumento al cual es muy difícil contrarrestar. Yo no te estoy queriendo imponer nada. Yo simplemente estoy queriendo decir, descentraliza hasta el último. Yo descentralizaría hasta el nivel de mi casa, digamos, ¿no? Pero bueno, está bien. Si no puedo llegar hasta mi casa, que sea por lo menos el municipio o el barrio o algo de eso. Salud, vamos a discutir la salud. Bueno, ¿cuál es mi propuesta? Descentraliza. Acá hagan esto, acá hagan aquello. Como decía Mao Zedong, que florezcan 100 ideologías. Está bien, que florezca. No es el mejor para citar en estos casos, digamos, pero bueno. La frase está linda, ¿no? Que se abran 100 flores, que florezcan. En algún momento dijo eso, creo que no sabía lo que estaba diciendo, pero bueno. En fin, un tema me parece clave, el de la descentralización de los países, el debate sobre el federalismo, sobre el cual voy a volver. Luego, por supuesto que otra limitación del poder es la revolución. La revolución, la resistencia civil. Acá hay distintos tipos de reacciones, ¿no? La resistencia civil es aquel que busca... Bueno, hay dos formas, digamos. Es aquel en el cual... resiste las normas determinadas normas que el gobierno ha emitido y las resiste abiertamente, incluso asumiendo la posibilidad de recibir el castigo. Este es típicamente el caso Gandhi.
¿cierto? Yo no voy a cumplir. Y si me van a castigar, acá estoy. Castíguenme. Esto es, esa era la resistencia civil. O otro ejemplo, también un autor muy importante en temas de resistencia es Henry David Thoreau. Muy interesante también autor sobre la resistencia civil. Hay otro tipo de resistencia civil que es, no solamente voy a incumplir la norma, sino que aparte también voy a resistir el castigo. ¿No es cierto? Eso que puede ser aquel que, por ejemplo, que evade los impuestos o lo que sea y además busca escapar de la posible sanción que eso pueda tener. Y el tercer nivel es ya el nivel de la acción específica y concreta para derrocar al tirano, ¿no es cierto? Y llevado al extremo, incluso planteado por varios autores clásicos del tiranicidio, ¿no es cierto? Del derecho a eliminar al tirano. Bueno, estos por supuesto son todos mecanismos en distinta medida, distinto nivel de limitación, de ponerle un límite al poder. Por supuesto que no se justifican todos ellos en cualquier circunstancia. No es porque, debo decir a mí, si mi alcalde me aumentó la tasa del 20 al 22%, yo voy a salir a matarlo, digamos, ¿no? ¿Verdad? Hay que ver cuál es la magnitud, digamos, de la agresión del poder para ver cuál es la reacción. En el caso de los Estados Unidos, incluyen también en la declaración, en la Constitución, una frase respecto al derecho de resistencia cuando una cadena de abusos la justifique, es decir, está planteando, mira, no es que por cualquier cosa vamos a salir a la calle a tirar todo por la borda, sino que cuando veamos que hay una consistente camino en el cual están violando nuestros derechos una y otra vez, entonces eso va a justificar que tomemos esta drástica resolución. Esto, por supuesto, este señor ahí es Thoreau, el que puse allá a la derecha para explicar, y por supuesto que esto ha sido ¿cómo es? Impulsado por las redes sociales, ahora con gran facilidad. Es decir, las redes sociales han reducido los costos de transacción, para ponerlo en términos económicos, de organizar una revuelta, una protesta, ¿no es cierto? Antes había que ir a hablar a la gente y decirle, hey, vamos, mira, nos encontramos en la plaza, en Taksim, ¿viste? En la plaza Taksim nos encontramos hoy a las 7 de la tarde y la avisa. Ahora mucho más fácil, ¿no es cierto? Uno lo pone ahí, y aparecen 80.000 personas, 100.000 personas. La tecnología en esto ha facilitado el control del poder. Porque un debate interesante también acá es si lo planteo tal vez para discutirlo después, si la tecnología facilita el control o facilita el control al poder. La tecnología puede ser utilizada por el poder para observarnos a todos, ¿no? Caso Snowden, pero también puede ser para organizarnos a todos en contra de eso, ¿no? Es una linda discusión acerca de para dónde juega la tecnología en estos casos. Bueno, luego voy a señalar algunas que son sobre todo de tipo económico. Las primeras las voy a clasificar como limitaciones legales. Y estas son las siguientes. Por ejemplo, establecer un límite al déficit fiscal. ¿Cierto? Bueno, no puede haber un límite, un déficit fiscal mayor a X. Y por supuesto puse aquí el tratado que ustedes conocen de Maastricht, que establece un porcentaje de déficit fiscal que no se puede superar, aunque no fue muy bien cumplido, ¿verdad? Ni siquiera cuando empezaron, ni siquiera por los principales países como Alemania y Francia al principio. Así que ahí digamos que no le dio mucha credibilidad desde el inicio. Pero tomemos la idea conceptual. La idea conceptual es poner una limitación legal de que o no haya déficit o que el déficit tenga un determinado límite. Ahora, poner un límite al déficit no te garantiza que no suba el gasto y que no suban los impuestos. Porque si el límite es el déficit, yo puedo aumentar tanto el gasto como los impuestos. Y para cumplir con el límite al déficit fiscal, aumento los impuestos y ya. Entonces, no parecería ser una limitación al crecimiento del Leviatán. Por esa razón, algunos autores sostienen además que hay que establecer límites al crecimiento del gasto público. Es decir, que tienes que poner el límite sobre el déficit y además un límite al crecimiento del gasto público. Algunos sostienen que sea permitir que el gasto público crezca como va creciendo el PIB, por ejemplo. Otros lo podrían tomar como un mecanismo para reducir el gasto, decirlo, no, dejémoslo
congelado para que crezca el PIB y vaya bajando el gasto público en relación al PIB en el tiempo, etc. Hay una forma muy interesante de poner un límite también, que muchas constituciones nuestras niegan, que es la aprobación electoral de nuevos impuestos y de alícuotas impositivas. Pero en esto me refiero, por supuesto, que la aprobación que existe ahora es legislativa, ¿no es cierto? Los parlamentos aprueban impuestos, eso viene de esa vieja tradición de la Carta Magna inglesa. Pero, ¿por qué no? Algunos sugieren promover de que cada aumento de impuesto o de su alícuota tenga que ser aprobado en un referéndum electoral. Bastante probable que la gente no esté muy interesada en el aumento de los impuestos. Algunos sostienen que podría ser una barrera, porque entonces los políticos no se animarían a presentar aumentos de impuestos que tienen que ser aprobados de esa forma. Por esa razón, en muchas constituciones no se permite que haya mecanismos de democracia directa en relación a los impuestos, iniciativas populares, y eso están en muchas constituciones no están permitidas. Pero al mismo tiempo, y para señalar otro aspecto de esto, algunos señalan que esto no necesariamente resolvería otro problema, que es lo que terminaría sucediendo es que la mayoría terminaría sí aprobando algunos impuestos que caen sobre una pequeña minoría, nada más. Entonces que los políticos dirían, por ejemplo, bueno, vamos a poner un impuesto sobre los bancos. Total, ¿los bancos cuántos son? Son 15, 20 y todos los votantes van a decir sí, dale a los bancos en vez de darnos a nosotros. Entonces la democracia directa te plantea ese problema que es necesario superar. Luego, otro punto, ya les dije, hay algunos que son de mayor o de menor importancia, es que los impuestos sean explícitos como una limitación. Es decir, con esto que quiero decir, en algunos países, no sé si aquí ocurre eso, los impuestos muchas veces vienen escondidos, sobre todo estos impuestos que son indirectos. Y cuando vas y cuando cobras algo, pagas algo, cuando pagas la cuenta en el restaurante, etcétera, no te sale el monto del impuesto, ya está ahí en el precio. Yo les puedo asegurar que la paciencia, digamos, y la bondad de los contribuyentes sería otra si cada vez que reciben una boleta sale y le dice, pero ¿cómo? Tanto salió la paella y tanto los impuestos, lo quiero matar al Estado, me arruinó la paella, ¿no es cierto? Pero no, si aparece ya todo en el precio, es una forma de, bueno, pasó, ¿no es cierto? Y los políticos no son tontos, saben que no quieren eso, porque saben que la gente precisamente resistiría mucho más los impuestos si fueran explícitos. Por esa razón, una medida de menor importancia, pero yo creo que importante y que podemos impulsar, es que cada impuesto salga ahí y que nos salga precisamente el costo que nos impone a cada uno de nosotros. Lo mismo respecto al tema aranceles externos y barreras no arancelarias, ¿no? Lo importante también muchas veces es algunas propuestas hay de que para que no haya abuso en este sentido, establecer algún tipo de mayorías especiales, incluso para que haya modificaciones en aranceles, o también una forma de que no haya manipulación de esto es a través de tratados internacionales, es decir, les guste o no les guste, España ahora no puede modificar los aranceles al comercio exterior. ¿Por qué? Porque son de la Unión Europea. Pero el gobierno español ha perdido ese poder de establecer cuál es el arancel externo para el país España. Bueno, muy bien, estas son algunas de ellas, voy a seguir en el orden, otras más limitaciones legales. Luego hay limitaciones al endeudamiento, es decir, limitaciones al déficit fiscal, limitaciones al crecimiento del gasto público. Otro límite que se puede poner es a la capacidad de endeudarse del país. Esto podría ir desde decirle no puede tomar deuda, podría ser como ocurre creo que aquí en algunas localidades que tienen permitido deuda nada más que a corto plazo por algún problema financiero temporal, digamos, pero no pueden tomar deuda a largo plazo. Y después tenemos este caso típico de los Estados Unidos, que uno puede poner dos límites al endeudamiento. Podría ser como un porcentaje del PIB, nuevamente, o podría ser una suma fija. En el caso de los Estados Unidos es una suma fija. Si dice, bueno, el límite de la deuda es
16 trillones, 17 trillones. Habrán observado esta discusión cada vez que los Estados Unidos llegan hasta el borde del precipicio y empiezan, hasta el borde del precipicio llegamos hasta acá, y ahí empieza todo tipo de chantajes en el cual dicen, mañana cierra el monumento de Washington, ¿no es cierto? Es como diciendo, ¿cómo va a cerrar eso mañana? Y sí, porque mañana si no aprueban esto no va a haber dinero para pagarle a los pobres viejitos ahí que están en el hospital, van a morir, eso, todo, los tenemos que desenchufar de los pulmotores y de los... Entonces te lo plantean así, así se arma la discusión hasta que al final dice, claro, no podemos hacer eso, vamos. Y entonces vuelven a aumentar el límite. Lo que ven ustedes ahí es cómo ha ido evolucionando el límite ese desde el año 1940, y la verdad es que así es un límite que no es ningún límite, ¿no es cierto? Eso es un poco como con los chicos, ¿no es cierto? O sea, si nunca le pones un límite, ya sabes hasta dónde van a llegar. Bueno, ahí va. La otra sería directamente también una prohibición total, digamos, al endeudamiento. Bueno, otro tipo de limitación es establecer algún tipo de regla monetaria a nivel constitucional, tal vez, en fin, de qué forma, este es un tema que lo voy a mencionar también, porque es un tema que pero nada más que de paso, porque se ha discutido por aquí, y requeriría más de una conferencia de estas, y es, bueno, ¿cómo hacemos para limitar el poder del gobierno, para envilecer el poder de la moneda? Tiene esa capacidad, puede financiarse su gasto a través de emisión monetaria, puede destruir el valor de la moneda. ¿Cómo le ponemos un límite? Enumero nada más que las propuestas que andan dando vueltas por allí. Bueno, el patrón oro era una de ellas, le ponía un límite porque como no podemos inventar oro, tiene una limitación física, hay que ir a buscarlo, excavarlo en las minas, etcétera. No puede aumentar la cantidad de dinero más allá de la posibilidad de conseguir el oro de alguna forma. Luego está la propuesta típicamente de Milton Friedman de ponerle un límite anual, digamos, a la expansión de la base monetaria. Luego puede ser tener alguna moneda de tipo supranacional, es decir, de nuevo acá, el euro, guste o no guste, de hecho no hay más peseta, no hay más posibilidad de que el gobierno español, ¿no es cierto?, genere el envilecimiento y aproveche esa moneda. Lo hará la Unión Europea, pero España no. Entonces, luego tendrías un sistema como el que hemos tenido nosotros, puede ser un sistema de convertibilidad, que es un sistema que por ley fija una paridad y dice que todo este dinero va a ser convertido a este otro en forma automática, por ejemplo en nuestro caso era entre el peso y el dólar, en una relación de 1 a 1, es decir, donde quiera que vayas te dan un peso, te dan un dólar por ley. Luego, un paso más allá, uno podría preguntarse, pero ¿para qué quiero, si esto va a ser así, 1 a 1, ¿para qué quiero seguir tener los billetes locales? ¿No es cierto? ¿Para qué voy a estar imprimiendo pesos si todo peso vale un dólar? Bueno, la otra sería pasar un paso más allá y directamente dolarizar, es decir, no tenemos más moneda, usamos la moneda de otro país. Situación en la cual se encuentran Ecuador, precisamente, y fijémonos si no es, con el presidente que tienen, si no es un límite al poder la dolarización en este caso, ¿no? Que Ecuador esté dolarizado. Ecuador, Panamá, hace 100 años tiene dólar, y El Salvador. Bueno, otras políticas son las de establecer objetivos de inflación para que el Banco Central no expanda la cantidad de moneda, y por último la conocida por todos ustedes, la propuesta hayekiana de simplemente permitir la competencia de monedas y que cada ciudadano elija la moneda que quiere utilizar, y con eso claramente se le pone un límite entonces a la capacidad de abuso del gobierno, quien incluso en un sistema de competencia podría tener su propia moneda, pero como podemos cambiar a cualquier otra, no podría abusar de ella, porque en cuanto lo haga nos vamos y usamos otra más. Nosotros, en nuestro caso en Argentina, tenemos una gimnasia de eso extraordinaria, porque no tenemos formalmente competencia de moneda, pero tenemos una informal, y en cuanto no nos gusta la cara del gobierno, compramos dólares y ya, basta, se acabó. Quédense ustedes con los pesos, nosotros usamos otra moneda, que tampoco es la mejor, ¿no es cierto? Pero digamos, estos piratas de acá son peores que los piratas de allá. Bueno, ¿alguna otra más? Vamos ahora a limitaciones políticas. Bueno, claramente en las limitaciones políticas, una de ellas es poner límites a la renovación de los mandatos, es decir, la reelección.
Aquí hay, por lo menos incluso desde el punto de vista político, dos incentivos contrapuestos a la vez que no pueden resolverse mucho. Por un lado, la renovación de mandatos es importante porque implica un control al poder. Va a venir un nuevo gobernante que va a revisar las acciones del anterior, ¿no es cierto? Y después va a haber otro, y el solo hecho de saber de que va a venir otro, de pronto limita al gobierno actual. Cuidado con las cosas que hace, porque luego va a venir otro que va a revisar y te puede mandar preso, ¿sabes? Así que, entonces esa renovación además, si abusas del poder, en la próxima elección te echamos, te cambiamos, digamos. Es un buen limitante del poder. Al mismo tiempo, lamentablemente, y esto no tiene mucha solución, la renovación de mandatos y la incapacidad de la reelección genera cortoplacismo. Porque si yo tengo nada más que 4 años y uno, digamos, vamos a ver la versión malévola, ¿no? Maligna. Es decir, si uno asume que el gobierno son piratas y tiene 4 años, y en los 4 años va a tener que robarse todo lo que tenía que robarse, pero va a tener que robar en 4 años, ¿no es cierto? Entonces es peor. Si tuviera toda su vida por delante, sería un poquito más lento venir, ¿no es cierto? Incluso ustedes saben que hay esas teorías que establecen que generaría como un derecho de propiedad que lo llevaría a proteger a los ciudadanos, porque en última instancia no quiere esquilmarlos de una sola vez. La renovación genera el correspondiente control, pero también genera cortoplacismo. El gobernante se fija en los próximos años, los años que le tocan, y trata de pasarle el peso de las malas acciones a los que vengan después. Y ahí es cuando encontramos estas consecuencias de colapsos, y como lo de Grecia, etc. Bueno, una limitación política propuesta sobre todo por autores aquí, a lo mejor fueron mencionados, como James Buchanan, es la de establecer mayorías especiales para la aprobación de ciertas normas. Y por supuesto que tiene que ver con la importancia de la norma, ¿cierto? Si lo que está en discusión es el color en el cual se van a pintar las líneas para cruzar la calle, la verdad que no importa qué mayoría eso, mira, cualquiera, yo estaría dispuesto a que cualquiera decida, mira, pone blanco, amarillo, celeste, lo que quiera. Ahora, si lo que está en juego es el derecho a la vida, ahí más vale que nos acerquemos prácticamente a la unanimidad, ¿no es cierto? Entonces quiere decir que la mayor importancia del tema a tratar requiera probablemente, y así es la propuesta de autores como Buchanan, por ejemplo, de mayorías especiales, de mayorías más altas para evitar el abuso de derechos. Luego abre otra alternativa, que es la de establecer mandatos expresos. Todos los que escribieron las constituciones de los Estados Unidos y nuestras constituciones en el siglo XIX eran congresistas o representantes que en muchos casos llevaban un mandato expreso. Acá está, esto es lo que tienes que votar, porque la idea era no te alejes de lo que quieren tus votantes. Hacemos la reunión en el Town Hall, ¿no? La Town Meeting, y acá firmamos, y tú tienes que ir con esto allá al Congreso y tienes que votar esto y no otra cosa, ¿ok? Bueno, eso en algún momento se hizo más complicado porque los congresos tratan muchos temas y como el único mandato que llevaban los representantes era la supuesta plataforma que hayan presentado ante la elección. Y bueno, yo presenté esta plataforma, ellos votaron, yo voy y hago eso. Aunque ahora, por supuesto, los mecanismos tecnológicos permitirían a lo mejor volver a un mecanismo de este tipo, en el sentido de que los votantes tal vez podrían darle instrucciones al representante sobre qué es lo que quisieran que votara ante cada caso determinado, ¿no es cierto? Uno puede imaginar que el representante tenga una página web y le diga a sus votantes, díganme, a ver, viene esta discusión sobre, no sé, sobre el tipo de interés, ¿ustedes qué opinan? A ver, y vengan acá, y vayan todos, o sea que con lo cual se volvería un mecanismo tal vez como el del mandato del siglo pasado. Bueno, otro tema fundamental para limitar el poder sería un mayor grado de competencia electoral. Y esto tiene que ver con la capacidad de poder organizar partidos políticos y de presentar candidatos. Muchas veces hay barreras, es decir, los partidos políticos establecidos no quieren competencia, entonces establecen límites. Tienes que traer firmas por el 5% de los votantes, tienes que... ¿Para qué es todo eso? Eso perjudica sobre todo a todo aquel que quiere organizar un nuevo
partido político, pequeño, es muy costoso. Algunos argumentan de que eso es mejor porque si no va a haber una enorme dispersión, pero lo cierto que es una barrera al ingreso al mercado, de la misma forma que lo sería poner barreras para que ingrese cualquier producto en cualquier mercado, ¿no? Entonces el hecho de lograr un mayor grado de competencia electoral sería saludable. Y puse aquí tengo un amigo que plantea también con un argumento muy interesante. Y bueno, pero ¿por qué no proponemos para que haya incluso una mayor competencia electoral que simplemente la elección sea por sorteo? Es decir, ¿usted cree que va a salir sorteado alguien que va a ser peor de los que salen a través del proceso que tenemos actualmente? Pero el argumento, al margen de que parece, obviamente, voy a decir dos cosas sobre esto. Una es que tiene una larga tradición histórica. En Grecia, gran parte de los cargos eran por sorteo. En Venecia, el que quiera, la elección del duque de Venecia era el resultado de un largo proceso donde había votaciones, sorteos, interesantísimo de estudiar. Pero el punto que hace mi amigo es Alberto Venegas Lynch es el siguiente, que es, fíjate, si la elección fuera por sorteo, llamaría la atención a la gente acerca del poder que está otorgando. Es decir, si le puede tocar a cualquiera, incluso a esto, entonces no le demos nada de poder. ¿Te das cuenta? Tendría el beneficioso resultado de que llamaría la atención a eso, a cuánto poder estás entregando, ¿no? Entonces todos diríamos, bueno, si es por sorteo, más bien que haga muy poquito, porque tal vez le toca a alguno que vaya a saber las cosas que va a hacer. Bueno, y después tenemos el tema de la discusión entre democracia representativa y democracia directa, el uso de mecanismos de democracia directa como una forma también de controlar al gobernante, en tanto y en cuanto la población es llamada en forma directa a opinar. Este es un tema muy largo. Yo voy a mencionar, a mí en un momento me interesó muchísimo, me atrae en buena medida el sistema cantonal suizo con democracia directa, pero debo decirles que como conclusión lo siguiente, y es que me parece que los procesos de democracia directa pueden funcionar cuando son de abajo para arriba, es decir, cuando surgen de iniciativas populares, de gente que busca firmas o de gente que le dice no al gobernante, no queremos gastar esto o aquello, y que no funciona cuando surgen desde arriba, cuando es el gobernante el que llama a un plebiscito, que lo llama cuando está seguro que va a ganar, y que lo llama muchas veces cuando quiere consolidar su poder. Me parece que la democracia directa funciona o puede funcionar, como uno ve en el caso de Suiza, cuando está combinada con una alta descentralización. Aunque, por cierto, hay que tener en cuenta que siempre existe la preocupación de que una mayoría abuse de los derechos de la minoría. Pero cuando se hace a nivel local, la salida, el exit, es más sencillo, es más fácil. Bueno, si abusaron de mi derecho a nivel local, es más fácil irme al cantón de al lado, digamos, que tener que irme, no sé, de la Argentina a España. Bueno, muy bien, otras limitaciones. Las menciono brevemente. Yo la pongo así porque es el nombre que tiene entre nosotros. Coparticipación inversa de impuestos. ¿Qué es esto? Bueno, en muchos sistemas de gobierno esto se llama federalismo fiscal. Cobra impuestos el gobierno nacional y los distribuye en gobiernos regionales o locales, reparte. Bueno, hay una propuesta para esto, muchas veces genera mucho poder central, porque el poder central es el que reparte, ¿no? Entonces es el que tiene más poder. Una propuesta que se ha realizado es que esa distribución sea al revés, es decir, que los que cobren los impuestos sean los ayuntamientos o las regiones, y ellos luego transfieran impuestos hacia el gobierno federal, con el argumento de que esto devolvería poder a las autonomías, digamos, y debilitaría al poder central. Y creo que es una discusión interesante. Luego, por supuesto, los pactos y los tratados internacionales también actúan en cierta forma como una limitación del gobernante. Ayer en una conversación, en el almuerzo lo puse como ejemplo, hablábamos de comercio, ¿se acuerdan? Hablábamos de comercio internacional, yo puse el ejemplo de Chile.
Chile abrió su comercio unilateralmente, ¿no? Dijo, yo bajo las barreras y me abro. Pero curiosamente Chile luego firmó una cantidad de tratados bilaterales de comercio. ¿Por qué? No porque estuviera buscando que los demás países bajen también su... No, lo hizo como forma de encadenar su propia reforma para que luego no pueda darse marcha atrás con eso. Es decir, yo abrí mi economía, pero ¿cómo garantizo que no venga de pronto cualquier gobierno mañana y diga, bueno, vamos a dar los aranceles de nuevo? ¿Cómo lo hago? Hago tratados internacionales que me impiden o que me dificultan muchísimo hacer eso. Ahora tengo tratado de libre comercio con China, con Japón, con Estados Unidos, con Australia, Nueva Zelanda, etcétera. Y bueno, ahora cualquiera que quiera modificar los aranceles va a tener que modificar todos esos tratados internacionales. Es bien difícil. Bueno, luego tienes la capacidad, por ejemplo, de hacer contratos bajo legislación extranjera. Cuando la legislación permite de pronto esa capacidad de establecer contratos, pero elegir la jurisdicción, eso genera un límite muy importante también para el abuso de poder. Porque si a mí no me gusta aquí como no hay independencia de justicia en este lugar aquí, bueno, yo hago el contrato con jurisdicción en Londres, en Nueva York, en Madrid o lo que sea, y entonces establezco y aumento, digamos, la competencia entre jurisdicciones. Bueno, por supuesto, después la igualdad de trato ante la ley. Este es un principio básico, pero aquí lo puse como referencia a lo siguiente, de que la ley se aplique sobre todo a los legisladores y a los funcionarios de gobierno. Porque eso es lo que muchas veces no encontramos. No sé si a ustedes les pasa, pero en nuestro caso, por ejemplo, a veces los legisladores votan impuestos de los cuales ellos luego se eximen. Claro. Ese es el peor principio que puede haber. Si vas a votar algo, el primero que se tiene que enterrar en eso eres tú. Entonces este es un principio básico también, ¿no? Después hay otro tema que lo planteo así como algunos han señalado, bueno, también estaría en cuestión, ¿deberían votar los empleados públicos? Porque los empleados públicos son los que reciben el dinero y de nosotros y siempre van a querer más. Entonces, como viven de nosotros, no deberían. El argumento viene a que en el siglo XIX, en muchas jurisdicciones, simplemente votaban los contribuyentes, no los ciudadanos. El argumento y el razonamiento detrás ahora está es políticamente incorrecto, por supuesto, pero analicémoslo porque tiene algún punto de interés, porque está diciendo, bueno, solamente los que contribuyen deberían votar y decidir cómo se va a gastar el dinero que han puesto allí. Porque si no, si votan los que reciben el dinero, ¿qué van a querer? Van a querer recibir más. ¿De quién? De quienes lo producen. Entonces, que no voten, en todo caso, los que van a recibir. Bueno, la verdad es que en el mundo de hoy, si pusiéramos eso, no votaríamos ninguno de nosotros, porque todos están recibiendo algo de algo, están recibiendo algún servicio público. Yo soy profesor en una universidad pública, no podría votar. En fin, así, cantidad de... se hace realmente muy complicado, dada la magnitud del Estado. Pero, digamos, es interesante el tema para considerar. Luego, por ejemplo, otros argumentan que la importancia de establecer una legislación temporal, que la legislación tenga límite de expiración. Es decir, todas las leyes, por ejemplo, para decir algo, duran 5 años. Si no se renuevan, caen automáticamente. Porque si no, hay leyes, ¿no es cierto?, que siguen y uno va acumulando leyes. Entonces, forzarlos a ellos a tener que volver a considerarlo, no está mal el criterio, porque incluso luego de 5 años te fuerza a decir, ¿funcionó o no funcionó esto? ¿Sirve o no sirve? Si no, cae. Y es una forma fácil de derogar también, porque no implica juntar ninguna mayoría política para tener que derogar efectivamente una ley. Simplemente no hay que hacer nada. No hagamos nada y automáticamente cae. Lo cual me parece que es una... otra propuesta ahí es que toda ley también sea votada en 2 legislaturas, que requiera una doble votación. Por ejemplo, la vota esta legislatura ahora, pero no entra en vigencia hasta que luego de un cambio de otra elección legislativa venga otra legislatura y la ratifique. Lo cual implica que hay un mayor nivel de consenso sobre esa norma, ¿no? También puede ser interesante. Y después acá anoté algunas
técnicas presupuestarias para controlar el gasto, como hacer presupuestos base cero o hacer presupuestos de varios años, etcétera. Son cuestiones más técnicas, pero que buscan de alguna forma controlar el dispendio público presupuestario. En fin, eso en cuanto a todas las posibles cosas que yo he tratado de buscar, pero y dejé para este último lugar algo que no son normas, pero que son simplemente ritos y ceremonias, y que me parecieron existen y son interesantes. Bueno, por un lado hay que jurar, ¿verdad? Y siempre sobre la Biblia, sobre lo que sea, hay que jurar, juro. ¿Qué peso legal tiene eso? No tiene ningún peso, pero tiene un peso moral, y acá estás jurando, ¿no es cierto? Y te estamos fotografiando, te estamos viendo. Y hay un sistema que me parece extraordinario y me encanta, y es lo que ocurre en Inglaterra, y es la foto ahí de la derecha. Cada vez que se abre, por si no lo conocían, se los comento, cada vez que se inaugura el Parlamento británico llega la reina, en ese carro terrible con unos caballos, ¿no es cierto? Y llega la reina y para en la puerta del Palacio de Westminster, y cuando para un ujier, todo vestido así, como está bien elegante, el señor sale corriendo y entra en el Parlamento, y cuando está por llegar a la House of Commons, ¡pum!, le cierran la puerta en la cara. Y él tiene que golpear, toc, toc, toc. Y le dicen, sí, ¿quién es? Y soy el ujier de la reina. La reina solicita permiso para entrar al Parlamento. Momentito, vamos a discutirlo. Entonces los señores ahí discuten, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le dejamos entrar o no? Pase, por favor. Y ahí entra la reina. Es toda una ceremonia, a los ingleses les encantan las tradiciones, pero es un simbolismo perfecto, ¿no es cierto? Y todo esto viene a que hace unos cuantos siglos atrás un rey se metió en el Parlamento para meter preso a 5 legisladores opositores, y desde ese día le dijeron, acá nunca más entrás sin nuestro permiso. Es todo un símbolo, pero es un símbolo de que, mira, hasta aquí llegó tu poder. No tiene ningún peso legal, pero hay que hacérselo sentir una vez por año. Cada vez que vayas al Parlamento tenés que pedir permiso para entrar. No solamente eso ocurre en Inglaterra, sino curiosamente he podido ver que ocurre, por ejemplo, en lugares como Nueva Zelanda. Solo que ahí no hay una reina, entonces va como el representante del Commonwealth al Parlamento de Nueva Zelanda y le cierran la puerta en la cara también. En representación de la reina tampoco puedes entrar. En fin, es un rito, pero un rito que tiene un profundo contenido. Por último, hasta ahora he dicho, bueno, medidas que los límites constitucionales y esto, y las letras de la Bill of Rights y todo este tipo de cosas. ¿No es todo eso muy poco? ¿No deberíamos directamente tomar todo este sistema y tirarlo a la basura y plantear alguno distinto? ¿Tenemos algún tipo de utopía? Por supuesto que hay miles de propuestas de estas. Yo quise presentar acá nada más que aquellas que provienen de economistas y de economistas liberales. Entonces, vamos a ver cuáles son esas propuestas. Y acá tenemos algunos de nuestros principales autores. Estas ya no son propuestas de limitar al poder con medidas de aquí, de ley, de constitución. Estas son propuestas de cambiar el sistema, básicamente en su conjunto. Voy a empezar tal vez con las más moderadas, que son Hayek, ustedes saben, tiene una propuesta de establecer un parlamento que tenga 2 cámaras, en las cuales todo parte de la diferencia que hace entre ley y mandato. Para él la ley es el principio general que se aplica a todos, y el mandato es una orden específica. Entonces, a partir de ese concepto general, Hayek hace una propuesta de que haya 2 tipos de cámaras, una que va a ocuparse de las leyes generales y que por lo tanto, para no estar sujeto a los vaivenes de la política, va a ser gente que va a tener largos periodos, como 15 o 20 años, un poco como las Cortes Supremas. Gente de mayor edad solamente van a poder ser electos, digamos, arriba de 40 años. Incluso van a ser votados por votantes, digamos, arriba de 35 años, una cosa así. Es decir, gente mayor que tiene un largo periodo por delante, no está sujeto al corto plazo de la política, y que va a estar allí, como no tiene que ser reelecta ni nada, va a pensar en las grandes
leyes generales para todos. Y luego otra cámara, que es la Cámara de los políticos, la que va a votar el presupuesto cada año, la que va, en fin, ese tipo de cosas que son necesarias una vez por vez. Esa es la propuesta de Hayek. Buchanan, luego, lo que plantea es básicamente algo que señalé acá, es la necesidad de establecer mayorías especiales, ¿cierto? De aumentar el nivel de las mayorías, no simplemente dejar la mayoría simple para aquellas decisiones básicas y elementales, digamos, pero luego incrementar el porcentaje de las mayorías forzando un mayor grado de acuerdo, digamos, cada vez que se establece una norma. El de abajo a la izquierda es Bruno Frey, un suizo, economista también, que tiene una propuesta que llama el de jurisdicciones superpuestas en competencia, una cosa así. Él imagina una situación en la cual las jurisdicciones están superpuestas, es decir, por un lado tienes la jurisdicción digamos, del servicio eléctrico, que no es la misma jurisdicción que la del educativo, que no es la misma jurisdicción que el servicio de justicia, que muchas veces en algunos casos esos se superpongan y el ciudadano pueda elegir. No, él está hablando de estados todavía, pero está hablando de estados con muchas jurisdicciones que se van superponiendo unas con otras y que en algunos casos le permitan al individuo decir, bueno, acá puedo ir a este o puedo ir a aquel y puedo, en este aspecto, digamos, a lo mejor en la educación puedo ir a esta jurisdicción o a esta otra jurisdicción y hay un cierto grado de competencia. Y por último dejé por supuesto la más radical, que es la de nuestros amigos, acá aparece Murray Rothbard y aparece David Friedman, que es aquellos que han considerado que el problema y la esencia de quién controla los custodios no es controlar a los custodios, sino es eliminar su monopolio. Que el problema central que tenemos aquí es el del otorgamiento del monopolio. Los demás han querido dispersar el poder, es decir, han querido debilitar el monopolio y lo que dice la propuesta anarcocapitalista de Rothbard y en buena medida de David Friedman también, con algunas diferencias, la esencia es eliminar el monopolio y darle la posibilidad a la gente de que pueda elegir bajo sistemas que ustedes conocerán de agencias privadas que garanticen tu seguridad, te vendan servicios, etcétera. Serían algo así como gobiernos privados, o si ustedes quieren llamarlo o verlo de otra forma, como compañías de seguros que me van vendiendo servicios de protección y, en fin, los servicios que yo puedo ir contratando en el mercado, en competencia, y por lo tanto de esa forma eliminamos de plano, porque el argumento de ellos es que el modelo liberal clásico de limitar el poder históricamente ha mostrado que no ha logrado limitarlo, y siendo que no ha logrado limitarlo, vamos a eliminarlo, digamos, vamos a eliminar de plano esto. En última instancia, y como conclusión, así vamos a la discusión, bueno, yo he buscado todas estas, como ustedes habrán visto, la evidencia histórica nos muestra que ninguna de ellas ha podido frenar el crecimiento del Estado en los últimos 200 años. Que hay un límite al crecimiento del Estado parece estar más dado por la crisis y el colapso, que es lo que dije en la primera de las reuniones, que por otra cosa. Ahora luego, en definitiva, y esto se refiere entonces a la de ayer, si va a haber alguna limitación efectiva del poder, más que todas estas cosas que hemos visto acá, creo yo que tiene que ver con los valores que predominan en la sociedad, si está dispuesta a defender la libertad individual, la responsabilidad y por lo tanto a partir de ahí derivarse de eso un gobierno limitado al cual efectivamente queremos ponerles controles. Y solamente en esas circunstancias, cuando la gente asuma esos valores como aspecto central de su vida, puede ser que alguna de todas estas vaya a funcionar. Porque si no los tiene, ninguna de estas van a frenar al Leviatán, que va a crecer como en buena medida hemos visto que creció durante el siglo XX. Gracias.